El convento de las lágrimas eternas en la vasta y desolada extensión del territorio salvaje de Maine, 3 mujeres regentaban lo que, a primera vista, parecía un santuario religioso. Durante más de 3 décadas, este lugar, conocido como el convento de las lágrimas eternas, acogió a unas 600 mujeres en busca de sanación espiritual. Sin embargo, menos de la mitad regresaron a sus hogares, y las que lo hicieron volvieron transformadas de maneras que desafiaban toda explicación. Los archivos estatales de Maine guardaban el testimonio de una superviviente, un relato tan perturbador que las autoridades decidieron mantenerlo en secreto durante más de un siglo. Ahora, desentrañamos los horrores que se ocultaban tras los muros de piedra de este enigmático lugar. Antes de sumergirnos en esta historia, advertimos que no es para todos. Solo los más valientes, aquellos dispuestos a explorar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, encontrarán en este relato un desafío a su coraje. Si te atreves a descubrir lo que realmente ocurrió en las sombras del pasado, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde qué estado nos lees? ¿Eres lo suficientemente audaz para unirte a nuestra comunidad de buscadores de misterios? Lo que hace a esta historia particularmente escalofriante no es el fanatismo religioso ni las fuerzas sobrenaturales, sino algo mucho más aterrador, la búsqueda calculada y despiadada del conocimiento, sin importar el costo humano, escondida tras una fachada de caridad cristiana. A finales del siglo XVIII, el distrito de Maine, aún parte de Massachusetts, era una región indómita donde comunidades aisladas luchaban por sobrevivir a inviernos implacables y realidades aún más duras. El pequeño pueblo costero de Millbridge, con apenas 300 habitantes, servía como puesto comercial para mercaderes de madera y pescadores lo bastante valientes como para desafiar las traicioneras aguas del Atlántico. A 15 millas tierra adentro, a través de un denso bosque marcado solo por senderos de caza indígenas, se encontraba un terreno que pronto se convertiría en sinónimo de horrores indescriptibles. En una fría y gris mañana de octubre de 1798, las mujeres Ashford llegaron a Millbridge. Su carromato tirado por caballos, cargado de misteriosas cajas y suministros médicos, atrajo miradas curiosas de los habitantes. La Madre Superiora Agatha Ashford descendió del vehículo con la elegancia de una noble europea. Era una mujer imponente, de unos 40 años, con mechones plateados en su cabello castaño y ojos grises penetrantes que parecían registrar cada detalle a su alrededor. Su voz, con un refinado acento inglés, denotaba una educación privilegiada, y su porte sugería una autoridad absoluta que exigía obediencia incondicional. A su lado emergió la hermana Prudencia Ashford, una mujer alta y demacrada de unos 30 años, con piel de alabastro y manos que se movían con la precisión de un artesano maestro. Sus dedos, largos y pálidos, poseían una estabilidad inusual que más tarde resultaría esencial para su macabro trabajo. Prudencia hablaba poco, observando el mundo a través de unos ojos azules claros que no revelaban nada de sus pensamientos. Cuando lo hacía, su voz, con un leve acento escocés, destilaba una frialdad que inquietaba incluso a los rudos hombres de la frontera. La más joven, la novicia Temperancia Ashford, de apenas 22 años, poseía una belleza inquietante que captaba la atención al instante. Su cabello negro azabache, piel de porcelana y ojos oscuros parecían guardar secretos antiguos. Sin embargo, había algo perturbador en su hermosura, una cualidad que hacía que las madres, instintivamente, acercaran a sus hijos al pasar. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, y tenía la desconcertante costumbre de estudiar a las personas como si fueran especímenes de una colección. Las Ashford se presentaron como monjas anglicanas que huían de la persecución religiosa en Inglaterra, buscando establecer un nuevo orden en la salvaje América. Portaban cartas de recomendación de oficiales eclesiásticos ingleses, documentos que más tarde se descubrirían como falsificaciones magistrales. Su historia fue lo suficientemente convincente como para ganarse la confianza de la comunidad protestante de Millbridge, que veía en la presencia de estas mujeres religiosas y educadas una influencia civilizadora en su rústico asentamiento. Con monedas de oro que parecían inagotables, las hermanas compraron casi 200 acres de terreno boscoso remoto a una viuda agradecida que luchaba por pagar las deudas de su difunto esposo. El precio, 3 veces el valor tasado del terreno, levantó sospechas, pero también aseguró la cooperación entusiasta de las autoridades locales. Inmediatamente, contrataron a todos los carpinteros, albañiles y trabajadores disponibles en la región para construir su retiro religioso. Durante los siguientes 8 meses, emergió de la selva una estructura diferente a cualquier edificación religiosa que los trabajadores hubieran visto. Era un edificio de 3 pisos hecho de piedra gris extraída de la costa cercana, con muros tan gruesos que sofocaban cualquier sonido del interior.
Las ventanas, inusualmente pequeñas, estaban colocadas en lo alto de las paredes, haciendo imposible ver el interior desde el nivel del suelo. Lo más peculiar era el nivel del sótano, que requirió una excavación extensa y cimientos reforzados mucho más allá de lo necesario para un simple almacén. Cuando los trabajadores preguntaban sobre la extraña arquitectura, la Madre Superiora Ágata, con una sonrisa serena, explicaba: la penitencia requiere soledad, y la soledad exige un aislamiento adecuado. Nuestras hermanas en Inglaterra han aprendido que la sanación espiritual es más efectiva cuando el penitente está completamente separado de las distracciones mundanas. Esta explicación satisfacía a la mayoría, aunque algunos trabajadores mayores se preguntaban en privado por qué una casa de Dios necesitaba parecerse tanto a una fortaleza. Las Ashford supervisaban cada detalle de la construcción con una atención meticulosa. Insistían en modificaciones específicas que desconcertaban a los constructores: puertas reforzadas con cerraduras pesadas, sistemas de drenaje capaces de manejar grandes volúmenes de líquido y conductos de ventilación más propios de una instalación médica que de un convento. Cuando se les preguntaba, las hermanas citaban su experiencia en instituciones religiosas similares en Europa, afirmando que estas eran disposiciones estándar para un asesoramiento espiritual intensivo. El Dr. Samuel Harwell, un médico itinerante que atendía los asentamientos fronterizos, se convirtió en uno de los primeros y más fervientes defensores de las hermanas. Hombre de unos 50 años, con una reputación por su pensamiento médico progresista, quedó impresionado por el aparente conocimiento de las Ashford sobre la psicología femenina y los trastornos mentales. Durante su primera reunión, se maravilló de su comprensión sofisticada de condiciones que la mayoría de los médicos apenas reconocían. Las hermanas poseen una visión notable sobre la naturaleza de la histeria y la melancolía femenina, escribió en su diario. Sus métodos, aunque poco convencionales, se basan en principios médicos sólidos que temo están décadas por delante de la práctica estadounidense actual. Lo que Harwell no registró en su diario oficial fue la conversación privada con la Madre Superiora Ágata sobre los arreglos financieros. A cambio de referir casos difíciles al convento y proporcionar suministros médicos, recibiría pagos mensuales sustanciales y acceso a estudios de casos que podrían avanzar en su carrera médica. Para un médico que luchaba por sobrevivir en la frontera, era una oferta irresistible. La reputación del convento se extendió rápidamente por el territorio. Familias desde asentamientos tan lejanos como Portsmouth, Portland e incluso Boston comenzaron a escuchar recomendaciones susurradas sobre la habilidad milagrosa de las hermanas Ashford para transformar a mujeres problemáticas en ciudadanas ejemplares. El costo era elevado: $20 de plata por un mes de tratamiento, 50 por 3 meses y 100 por una reforma completa. Pero para familias desesperadas por lidiar con hijas escandalosas o esposas histéricas, parecía un precio pequeño por la paz y la respetabilidad. Las mujeres enviadas al convento de las lágrimas eternas reflejaban las ansiedades sociales de la América de principios del siglo XIX. Madres solteras que se negaban a revelar la identidad de sus amantes llegaban junto a esposas que habían desafiado públicamente la autoridad de sus maridos. Hijas que rechazaban matrimonios arreglados eran entregadas a la misma institución que recibía mujeres que mostraban demasiado interés en los libros o la política. El hilo común era la rebeldía: mujeres que, de alguna manera, habían transgredido los estrechos límites del comportamiento femenino aceptable. Las tensiones religiosas de la época también jugaban un papel. Familias puritanas enviaban a hijas atraídas por enseñanzas anglicanas o metodistas, mientras que familias anglicanas se deshacían de hijas seducidas por el fervor emocional de las reuniones baptistas. Las hermanas Ashford aceptaban a todas con igual entusiasmo, afirmando que sus métodos trascendían las diferencias sectarias a través del poder universal de la disciplina cristiana. La primera señal de que algo estaba profundamente mal en el convento llegó en una gélida noche de febrero de 1803, cuando el joven Thomas Brewster cazaba en los bosques que rodeaban la misteriosa institución. Este trampero de 20 años, que había crecido en esos bosques y conocía cada sonido natural: el crujido de ramas cargadas de hielo, el aullido lejano de los lobos, el susurro del viento entre los pinos, se vio atraído por sonidos inusuales provenientes del edificio de piedra que se alzaba oscuro contra el cielo invernal. A través del aire cargado de nieve, escuchó gritos que subían y bajaban en oleadas, a veces reduciéndose a gemidos desesperados antes de estallar nuevamente en alaridos crudos y praímels que le helaron la sangre. Abandonando a su presa herida, Thomas se acercó sigilosamente al convento, con el corazón latiendo con fuerza mientras los sonidos continuaban. El edificio parecía completamente oscuro desde el exterior, pero al rodearlo hacia la parte trasera, notó un tenue resplandor que emanaba de las ventanas del sótano, parcialmente cubiertas por montones de nieve. Los gritos se intensificaban a medida que se acercaba,
acompañados por otros sonidos, el tintineo de instrumentos metálicos, conversaciones susurradas con urgencia y algo que sonaba perturbadoramente como un serrucho. A través de una ventana parcialmente empañada, Thomas vislumbró una escena que lo perseguiría por el resto de su vida. El sótano había sido transformado en lo que solo podía describirse como un quirófano. Decenas de lámparas de aceite y velas iluminaban brillantemente el espacio, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Una mujer estaba atada a una mesa de madera con correas de cuero, su cabeza inmovilizada por un aparato metálico que parecía más un instrumento de tortura que un equipo médico. La hermana Prudencia, con su rostro habitualmente pálido ahora enrojecido por la concentración, manipulaba una varilla metálica larga y delgada. La cabeza de la paciente, parcialmente afeitada, revelaba una piel pálida marcada con líneas oscuras dibujadas en tinta. Lo más horrendo era la abertura visible en el cráneo de la mujer. Thomas pudo distinguir el brillo del hueso expuesto y algo más oscuro debajo, que, con un horror nauseabundo, reconoció como tejido cerebral. Los ojos de la mujer gritando estaban abiertos de par en par, llenos de terror y dolor. Pero lo que hacía la escena aún más aterradora era el desapego clínico de sus torturadoras. La Madre Superiora Ágata, de pie cerca, tomaba notas en un cuaderno con una calma perturbadora, como si estuviera documentando un procedimiento médico rutinario. La novicia Temperancia sostenía instrumentos adicionales, pasándolos a Prudencia con la eficiencia de una asistente quirúrgica experimentada. Thomas observó, paralizado por el horror, cómo Prudencia insertaba la varilla más profundamente en el cráneo de la mujer. Los gritos alcanzaron un crescendo que parecía sacudir las piedras del edificio, para luego cesar abruptamente cuando la paciente perdió el conocimiento. Las hermanas continuaron trabajando con precisión metódica, aparentemente imperturbables por el hecho de que su paciente ya no respondía. Incapaz de soportar más, Thomas huyó en la noche, tropezando a través de los montones de nieve en un pánico ciego. La imagen de aquella cámara subterránea se grabó en su memoria, la eficiencia casual de los procedimientos, el desapego científico de las perpetradoras, y lo más aterrador de todo, la certeza de que no era la primera vez que tales horrores ocurrían tras esos muros de piedra. A la mañana siguiente, Thomas irrumpió en la herrería de su padre, balbuceando sobre cámaras de tortura y cirugías cerebrales con una intensidad tan frenética que su padre temió que el joven hubiera sufrido un colapso mental. El anciano Brewster, un hombre práctico que valoraba la estabilidad de la comunidad por encima de todo, escuchó con creciente alarma mientras su hijo describía escenas que parecían sacadas de una novela gótica en lugar de una institución religiosa respetable. Thomas, dijo cuidadosamente, estabas cazando solo en una ventisca, en la oscuridad, tras rastrear a un animal herido durante horas. La mente puede jugar trucos terribles en tales circunstancias. Tal vez lo que viste fue un procedimiento médico de algún tipo. Las hermanas son conocidas por tratar diversas dolencias femeninas que requieren intervenciones íntimas. Pero la descripción de Thomas era demasiado detallada, demasiado específica para ser descartada como una alucinación o un malentendido. Podía describir la disposición de la cámara subterránea, los instrumentos específicos que había observado, y lo más convincente, la manera clínica en que se realizaban los procedimientos. No era la violencia aleatoria de la locura, sino algo mucho más siniestro, sistemático, metódico y claramente practicado. El anciano Brewster decidió consultar con el diácono Morrison, el ciudadano más respetado del pueblo y una autoridad moral no oficial. Morrison, un hombre cauto que había construido su reputación en juicios cuidadosos y armonía comunitaria, advirtió: debemos ser extremadamente cuidadosos. Acusaciones de esta naturaleza podrían destruir reputaciones y desgarrar nuestra comunidad. Estas son mujeres respetadas de Dios, no criminales comunes. Debe haber una explicación razonable para lo que el chico cree que vio. Sin embargo, Morrison era demasiado responsable para ignorar por completo tales acusaciones graves. Acordó realizar una investigación discreta, visitando el convento la semana siguiente bajo el pretexto de discutir un evento de recaudación de fondos para la iglesia que requeriría la participación de las hermanas. La Madre Superiora Ágata recibió al diácono Morrison en el austero salón del convento, una sala escasamente amueblada dominada por un gran crucifijo de madera y pinturas religiosas que parecían observar a los visitantes con ojos críticos. Su actitud fue perfectamente cortés y serena, sin mostrar signos de ansiedad o culpa mientras servía té y preguntaba por la salud de su familia con aparente interés genuino. Cuando Morrison mencionó delicadamente que los cazadores locales habían informado de ruidos extraños provenientes del convento por la noche, Ágata mostró solo una leve preocupación y comprensión. Diácono Morrison, dijo con su refinado acento inglés,
A menudo realizamos sesiones intensivas de oración para nuestras residentes más perturbadas durante las horas tranquilas de la noche. El proceso de purificación espiritual puede ser bastante vocal, especialmente para mujeres que han vivido vidas de pecado y corrupción moral. Explicó que muchas de sus pacientes llegaban en estados de gran angustia espiritual, poseídas por demonios de orgullo, lujuria y rebelión que luchaban desesperadamente contra el poder purificador de la disciplina cristiana. Algunas mujeres, continuó con una tristeza comprensiva, han permitido que el mal arraigue tan profundamente en sus almas que el proceso de extracción requiere un esfuerzo considerable. Los sonidos que sus cazadores escucharon probablemente fueron los gritos de los demonios siendo expulsados a través del poder de la oración y la penitencia. La explicación fue entregada con tal sinceridad y sofisticación teológica que Morrison se encontró asintiendo en acuerdo. El concepto de guerra espiritual era familiar para los cristianos de la frontera, y la idea de que almas particularmente corruptas podrían requerir medidas extremas para su salvación no era irrazonable dentro del contexto religioso de la época. Ágata ofreció entonces mostrarle los niveles superiores del convento, guiándolo a través de dormitorios espartanos pero limpios donde varias mujeres estaban sentadas en contemplación silenciosa. Las residentes parecían tranquilas y profundamente absortas en la oración o la meditación, aunque Morrison notó que parecían inusualmente apagadas, moviéndose con una precisión mecánica en lugar de la espontaneidad humana natural. Cuando intentó hacer contacto visual con ellas, parecían mirar a través de él, como si su atención estuviera enfocada en algo invisible en la distancia. Cuando Morrison preguntó sobre visitar los niveles del sótano, Ágata explicó que estos servían como instalaciones de consejería espiritual intensiva para mujeres que requerían la atención más enfocada. Me temo que sería inapropiado que un hombre presenciara tales procedimientos íntimos, dijo con una sonrisa modesta. Algunos de nuestros tratamientos para la corrupción espiritual femenina requieren un examen privado del alma que comprometería la dignidad de las pacientes si fuera observado por ojos masculinos. La explicación parecía razonable dentro de las convenciones sociales de la época, y Morrison dejó el convento sintiéndose tranquilizado de que Thomas Brewster había malinterpretado lo que había presenciado. Sin embargo, algo lo inquietaba durante el viaje de regreso a casa, una sutil sensación de que algo estaba mal, algo que no podía identificar del todo pero que no podía sacudir de sus pensamientos. Las mujeres que había observado parecían demasiado silenciosas, demasiado controladas, moviéndose con una uniformidad antinatural que le recordaba más a sonámbulos que a seres humanos conscientes. Y había un olor en todo el edificio que no podía ubicar, no solo el esperado aroma a medicinas y soluciones de limpieza, sino algo más, algo que le recordaba incómodamente a los hospitales de campaña que había visitado durante la Guerra Revolucionaria, donde el hedor a sangre y sufrimiento era tan denso que parecía adherirse al interior de la garganta. Tras la visita de Morrison, las hermanas Ashford implementaron medidas de seguridad adicionales que hicieron sus operaciones aún más secretas. Los gritos fuertes que habían alertado a Thomas Brewster fueron reemplazados por un silencio inquietante que, de alguna manera, parecía más ominoso. Las familias locales continuaron enviando a sus mujeres problemáticas al convento, y las hermanas las aceptaban con los brazos abiertos y promesas cada vez más sofisticadas de transformación. Sin embargo, los residentes más observadores comenzaron a notar patrones inquietantes que sugerían que algo estaba fundamentalmente mal con los tratamientos que se administraban detrás de esos muros de piedra. Mujeres que ingresaban al convento para una corrección espiritual a menudo salían meses después como personas completamente diferentes, no reformadas ni redimidas, sino alteradas de maneras que desafiaban toda explicación. Mary Prescott, una joven vivaz de 19 años conocida en Millbridge por su ingenio rápido, risa contagiosa e independencia obstinada, había escandalizado a su familia al rechazar 3 propuestas de matrimonio de pretendientes adecuados. Sus padres, mortificados por sus demostraciones públicas de voluntad propia, la enviaron al convento para 6 meses de orientación espiritual que la prepararan para una vida matrimonial adecuada. Cuando Mary regresó, sus padres quedaron inicialmente encantados por la transformación. La hija rebelde que discutía sobre todo, desde las tareas domésticas hasta la doctrina religiosa, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer dócil, de mirada vacía, que solo hablaba cuando se le dirigía directamente y nunca expresaba opiniones o deseos personales. Aceptó la primera propuesta de matrimonio que le llegó con una obediencia mecánica, sin mostrar emoción ni preferencia por la unión. Pero con el paso de las semanas, los padres de Mary comenzaron a preocuparse profundamente por el estado de su hija. No mostraba reconocimiento por sus comidas favoritas, objetos preciados o amigos de la infancia. Cuando le mostraban cartas que había escrito antes de su tratamiento, las miraba sin comprender, como si fueran documentos escritos por una extraña. Lo más perturbador de todo era que no mostraba ninguna reacción emocional ante nada, ni alegría ni tristeza,
ni placer ni dolor parecían registrarse en su conciencia. El doctor Harwell, consultado sobre la condición de Mary, elogió el trabajo de las hermanas como un éxito completo. La paciente ha sido curada de los defectos mentales que la hacían inadecuada para el matrimonio y la maternidad, declaró con confianza. El espíritu rebelde que causó tanta angustia a su familia ha sido completamente eliminado a través de una disciplina espiritual adecuada. Sin embargo, la madre de Mary notó detalles que la inquietaban profundamente. Su hija tenía cicatrices inusuales en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por el cabello, pero visibles al lavarlo o cepillarlo. Las cicatrices formaban un patrón que sugería un procedimiento deliberado en lugar de una lesión accidental. Cuando se le preguntaba al respecto, Mary no recordaba cómo las había adquirido, afirmando simplemente que no recordaba nada de su tiempo en el convento, salvo que había orado mucho para convertirse en una mejor mujer. Transformaciones similares ocurrieron con creciente frecuencia a medida que la reputación del convento se extendía por Nueva Inglaterra. Hannah Morse, enviada por melancolía tras la muerte de su hijo pequeño, regresó a casa después de 3 meses como una mujer antinaturalmente alegre que afirmaba no tener memoria de haber tenido un hijo. Cuando le mostraban la ropa y los juguetes del bebé, no mostraba reconocimiento ni respuesta emocional, como si ese capítulo de su vida hubiera sido completamente borrado de su memoria. El caso de Elizabeth Taunton fue quizás el más perturbador. La esposa de un comerciante, internada por histeria tras acusar públicamente a su esposo de adulterio y exigir el divorcio, regresó tras 4 meses de tratamiento retractándose de sus acusaciones e insistiendo en que nunca las había hecho. Más preocupante aún, parecía no tener memoria de los eventos que llevaron a su internamiento, describiendo su matrimonio como perfectamente feliz y a su esposo como irreprochable. La condición física de Elizabeth también era preocupante. Sufría dolores de cabeza severos que la dejaban postrada durante días, y los familiares notaron que a menudo parecía confundida sobre información básica, olvidando nombres de amigos de toda la vida, perdiéndose en vecindarios familiares y luchando con tareas simples que antes le resultaban naturales. Al igual que las otras mujeres reformadas, tenía cicatrices misteriosas en el cuero cabelludo y afirmaba no recordar cómo las había adquirido. El Dr. Harwell continuó respaldando con entusiasmo los métodos de las Ashford, aunque su propio comportamiento se volvió cada vez más errático con los años. El otrora respetado médico comenzó a beber en exceso y a menudo hablaba en monólogos incoherentes sobre el avance de la ciencia médica y los sacrificios necesarios para el bien mayor de la humanidad. Sus entradas de diario de este periodo, descubiertas tras su muerte, revelan a un hombre luchando con su conciencia mientras justificaba acciones cada vez más horríficas. Los procedimientos que he presenciado desafían todos los principios de ética médica que me enseñaron, pero los resultados son innegables. Las hermanas han logrado lo que los médicos europeos solo teorizan, la capacidad de alterar la personalidad, suprimir recuerdos específicos y modificar el comportamiento a través de la intervención quirúrgica directa en el cerebro. Su documentación es meticulosa, su metodología sólida, sus resultados consistentes y reproducibles. La historia juzgará si somos pioneros que avanzamos en el conocimiento humano o monstruos que explotamos el sufrimiento humano. El flujo de correspondencia entre el convento y varias instituciones médicas europeas se intensificó dramáticamente durante este periodo. Los trabajadores postales locales, aunque juraron confidencialidad mediante generosos pagos, no podían evitar notar el volumen de paquetes y cartas con direcciones extranjeras. Las hermanas Ashford recibían envíos regulares de textos médicos, instrumentos quirúrgicos y compuestos químicos, mientras enviaban informes detallados y lo que parecían ser especímenes biológicos preservados. La Madre Superiora Agatha comenzó a realizar viajes mensuales a Portland y Boston, siempre regresando con cajas de suministros y equipos que requerían un manejo cuidadoso. Explicaba a los curiosos locales que el convento estaba pionero en tratamientos revolucionarios para trastornos mentales femeninos, combinando la sanación espiritual tradicional con los últimos avances de la ciencia médica europea. Su manera culta y su evidente educación hacían que estas explicaciones parecieran plausibles para una comunidad que valoraba tanto la fe religiosa como el progreso científico. Pero algunos residentes seguían profundamente desconfiados de los cambios que observaban en las pacientes del convento. Martha Godwin, cuya hija Rebecca había regresado fundamentalmente alterada tras el tratamiento, comenzó a cuestionar discretamente a otras familias sobre sus experiencias. Descubrió un patrón perturbador: ninguna de las mujeres que habían recibido tratamiento intensivo en las instalaciones del sótano podía recordar nada de su tiempo en el convento, salvo fragmentos de oraciones e instrucción religiosa. La investigación de Martha reveló otro hecho preocupante: varias mujeres simplemente no habían regresado del convento.
Cuando las familias preguntaban por sus hijas o esposas desaparecidas, las hermanas Ashford afirmaban que estas mujeres habían experimentado un despertar espiritual tan profundo que habían elegido permanecer como residentes permanentes, dedicando sus vidas a la oración y el servicio. Sin embargo, las familias que solicitaban visitar a estas supuestas residentes eran rechazadas cortésmente pero con firmeza, informándoles que las mujeres habían tomado votos estrictos de silencio y reclusión que prohibían cualquier contacto con sus vidas anteriores. El misterio se profundizó cuando Marta descubrió que el convento estaba aceptando mujeres de ubicaciones cada vez más lejanas. Familias adineradas de Nueva York, Filadelfia e incluso Charleston enviaban a sus hijas más problemáticas a la remota institución de Men, aparentemente dispuestas a pagar sumas sustanciales y viajar grandes distancias por la promesa de una transformación conductual completa. Las tarifas habían aumentado en consecuencia, las hermanas ahora cobraban hasta $500 por lo que llamaban reforma integral, un proceso que típicamente requería 6 meses y garantizaba la eliminación permanente de todos los rasgos y tendencias indeseables. A medida que el convento entraba en su segunda década de operación, las hermanas Ashford se habían establecido como autoridades reconocidas en trastornos mentales femeninos en las comunidades médicas de América y Europa. Su reputación cuidadosamente construida atrajo la atención de algunos de los médicos e investigadores más prominentes de la época, fascinados por los detallados estudios de casos y las tasas de éxito notables documentadas en la correspondencia regular de las hermanas con instituciones médicas. El Dr. Jonathan Whitmore, de la Escuela de Medicina de Harvard, se convirtió en uno de sus corresponsales más dedicados, manteniendo un intercambio regular de cartas durante más de 15 años. En sus comunicaciones, preservadas en los archivos de Harvard, expresó asombro por la sofisticación de su investigación. Su documentación de técnicas de modificación conductual supera cualquier cosa que haya encontrado en la literatura europea contemporánea. La precisión con la que correlacionan intervenciones físicas específicas con cambios predecibles en la personalidad sugiere un nivel de comprensión que nuestra profesión no alcanzará durante décadas. Lo que Whitmore no sabía era que estaba leyendo descripciones clínicas de procedimientos que más tarde serían reconocidos como formas primitivas de lobotomía, trepanación y daño cerebral sistemático. Las hermanas Ashford habían desarrollado un entendimiento sofisticado de la anatomía craneal y la función cerebral a través de años de experimentación sin restricciones en sujetos humanos, acumulando conocimientos que los investigadores legítimos solo podían teorizar a partir de estudios en animales y exámenes post-mortem. La metodología de investigación de las hermanas era inquietantemente exhaustiva. Mantenían registros detallados de los rasgos de personalidad, patrones de comportamiento y características psicológicas de cada paciente antes del tratamiento, luego documentaban cada aspecto de sus procedimientos experimentales con precisión científica. Las observaciones posteriores al tratamiento rastreaban cambios en la memoria, la personalidad, la función cognitiva y el comportamiento con la misma atención meticulosa al detalle que caracterizaba la investigación médica legítima. Sus técnicas quirúrgicas evolucionaron significativamente durante este periodo. La hermana Prudencia se había vuelto notablemente hábil en lo que ella denominaba intervención craneal dirigida, desarrollando métodos para acceder a regiones específicas del cerebro a través de puntos de entrada cuidadosamente calculados. Sus dibujos anatómicos detallados, descubiertos décadas después, mostraban varios enfoques a diferentes estructuras cerebrales con medidas y ángulos precisos que demostraban un entendimiento sofisticado de la anatomía craneal. Los procedimientos en sí mismos se llevaban a cabo con un desapego clínico que los hacía aún más horrorosos. Las pacientes generalmente eran sedadas con láudano u otros opiáceos, pero no lo suficiente como para eliminar completamente la conciencia. Las hermanas necesitaban que sus sujetos permanecieran receptivos para poder monitorear los efectos de sus intervenciones en tiempo real. Hacer preguntas, dar órdenes y observar cambios en el comportamiento mientras manipulaban diferentes regiones cerebrales con sus instrumentos era parte de su protocolo. La novicia Temperancia se había convertido en la experta del grupo en lo que llamaban acondicionamiento psicológico y reconstrucción conductual. Desarrolló protocolos elaborados para reforzar los efectos de los procedimientos quirúrgicos a través de programas cuidadosamente diseñados de recompensa y castigo, manipulación sensorial y presión psicológica. Sus métodos incluían nutrición controlada, privación de sueño, extremos de temperatura y aislamiento social, todo calibrado para desmantelar las estructuras de personalidad existentes y reconstruirlas según las especificaciones deseadas. Las hermanas también fueron pioneras en el uso de varios compuestos químicos para potenciar los resultados de sus experimentos. A través de su red de contactos médicos, obtuvieron acceso a sustancias que no estarían disponibles para la medicina convencional durante décadas.
Experimentaron con diferentes combinaciones de fármacos, documentando sus efectos en la conciencia, la memoria y la susceptibilidad a la manipulación psicológica con el mismo enfoque sistemático que aplicaban a su trabajo quirúrgico. Para 1815, el convento había procesado a más de 400 mujeres a través de sus diversos programas de tratamiento. Las hermanas mantenían registros estadísticos detallados que mostraban tasas de éxito superiores al 90%. Aunque su definición de éxito era la eliminación completa de cualquier rasgo de personalidad o comportamiento que hubiera motivado el ingreso de una paciente. Las mujeres que morían durante el tratamiento eran registradas como fracasos y sus cuerpos preservados para estudios adicionales. El alcance de sus operaciones se expandió dramáticamente durante este periodo. Comenzaron a aceptar lo que denominaban voluntarias de investigación, típicamente mujeres indigentes sin conexiones familiares que recibían comida, refugio y una modesta compensación a cambio de participar en tratamientos experimentales diseñados para avanzar en la comprensión médica de la mente femenina. Estas mujeres, a menudo prostitutas, vagabundas o viudas sin medios de subsistencia, proporcionaban a las hermanas sujetos de prueba para sus procedimientos más experimentales. La documentación de estos experimentos, descubierta más tarde en archivos ocultos del convento, revela un enfoque sistemático a la experimentación humana que era tanto metódico como aterrador. Las hermanas registraban medidas precisas de las dimensiones del cráneo, descripciones detalladas de las reacciones del tejido cerebral a diversos estímulos y observaciones cuidadosas de la relación entre intervenciones quirúrgicas específicas y cambios conductuales. También mantenían una extensa correspondencia con investigadores de Europa y América, vendiendo sus hallazgos a instituciones médicas que no podían o no querían realizar tales estudios por sí mismas. Las cartas revelan un próspero mercado negro de datos de experimentación humana, con las hermanas Ashford como principales proveedoras de información que no podía obtenerse a través de métodos de investigación legítimos. El Dr. Heinrich Zimmermann, de la Universidad de Viena, se convirtió en uno de sus clientes más lucrativos, pagando sumas sustanciales por documentación detallada de la modificación de la personalidad a través de intervenciones. Sus cartas, interceptadas décadas después por las autoridades, solicitaban específicamente información sobre procedimientos para eliminar recuerdos específicos, reducir la capacidad de respuesta emocional y crear lo que él denominaba estados conductuales complacientes en sujetos femeninos. La Universidad de Edimburgo, irónicamente la misma institución que había expulsado a la doctora Agatha Brennan años antes, compró datos de investigación de su antigua colega a través de intermediarios que no revelaron la verdadera fuente de la información. La Escuela de Medicina de la universidad incorporó los hallazgos de las Ashford en su currículo, enseñando técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas basadas en experimentaciones humanas sistemáticas realizadas en la selva de Maine. Quizás lo más escalofriante de todo fue que las hermanas comenzaron a aceptar encargos para tipos específicos de modificaciones conductuales. Familias adineradas podían solicitar cambios particulares en la personalidad de sus parientes problemáticas, eliminar intereses artísticos, reducir la curiosidad intelectual, suprimir apegos románticos o crear una obediencia doméstica perfecta. Las hermanas desarrollaron procedimientos especializados para cada tipo de modificación, cobrando precios premium por sus servicios cada vez más sofisticados. La fachada cuidadosamente construida que había protegido a las hermanas Ashford durante casi 2 décadas comenzó a mostrar sus primeras grietas serias en el invierno de 1818, cuando una joven llamada Sarah Bittman llegó al convento bajo circunstancias que finalmente serían su perdición. A diferencia de las mujeres rotas y desesperadas que solían buscar la ayuda de las hermanas, Sarah llegó como una luchadora, poseedora de una inteligencia y fuerza de voluntad que no habían sido aplastadas por las presiones sociales que generalmente precedían al ingreso en la institución. El crimen de Sarah fue haber dado luz a un hijo fuera del matrimonio y negarse obstinadamente a revelar la identidad del padre, a pesar de meses de presión de su acaudalada familia de Boston. Sus padres, prominentes comerciantes con una reputación que proteger, intentaron inicialmente arreglar un matrimonio discreto o una adopción que preservara el honor familiar. Cuando Sarah rechazó ambas opciones, insistiendo en su derecho a criar a su hijo y vivir independientemente, la declararon mentalmente inestable y arreglaron su internamiento en el convento de las Lágrimas Eternas. A los 24 años, Sarah poseía un intelecto formidable, nutrido por padres progresistas hasta que su embarazo la convirtió en una vergüenza. Había recibido una educación inusualmente completa para una mujer de su época, incluyendo exposición a textos médicos a través de las conexiones de su padre con médicos de Boston. Este conocimiento sería crucial para reconocer la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas Ashford. Desde el momento de su llegada, Sarah entendió que el convento no era lo que parecía. Las otras residentes se movían con la precisión mecánica de personas cuyas personalidades habían sido fundamentalmente alteradas.
Sus respuestas eran antinaturalmente controladas, y sus ojos tenían una vacuidad inquietante. Muchas tenían cicatrices visibles en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por el cabello que había crecido sobre los sitios quirúrgicos. Más revelador aún, varias mujeres mostraban síntomas claros de daño cerebral, dificultades con el habla, problemas de memoria y cambios de personalidad tan dramáticos que parecían personas completamente diferentes. El conocimiento médico de Sara le permitió reconocer estos síntomas por lo que eran, resultados de intervenciones quirúrgicas deliberadas en el cerebro. Durante su primera semana en el convento, fue sometida a los mismos exámenes preliminares que precedían a todos los tratamientos intensivos, mediciones detalladas de su cráneo, interrogatorios extensos sobre sus rasgos de personalidad y comportamientos, y pruebas físicas que parecían diseñadas para mapear sus respuestas neurológicas en lugar de evaluar su condición espiritual. Las hermanas Ashford, inicialmente desconcertadas por la resistencia de Sara a sus procedimientos de acondicionamiento estándar, intensificaron sus esfuerzos. La mayoría de las pacientes, ya quebradas por la vergüenza social y el rechazo familiar, se sometían rápidamente a la estructura de autoridad del convento. Sara, sin embargo, mantenía su desafío incluso bajo un trato cada vez más severo diseñado para destruir sus defensas psicológicas y prepararla para una intervención más intensiva. Fue colocada en confinamiento solitario durante días, privada de comida y agua adecuadas, y sometida a horas de abuso psicológico destinado a destruir su sentido de autoestima. La hermana Temperancia, experta en acondicionamiento conductual, empleó todas las técnicas de su arsenal para quebrar la voluntad de Sara: privación sensorial, extremos de temperatura, interrupción del sueño y asaltos verbales constantes contra su carácter y valor como ser humano. A través de todo esto, Sara permaneció alerta y decidida a escapar. Usó su tiempo en aislamiento para mapear mentalmente la disposición del convento, memorizar las rutinas de las hermanas y planear su eventual fuga. Más importante aún, comenzó a documentar sus observaciones en un diario improvisado, escrito en pedazos de papel con tinta hecha de jugo de bayas y escondido en las costuras de su ropa. El avance de Sara llegó durante una violenta tormenta en marzo de 1819, cuando una inundación en el sótano perturbó las operaciones normales del convento. Las hermanas se vieron obligadas a trasladar equipos y pacientes a los pisos superiores, creando una confusión que le dio a Sara la oportunidad que había estado esperando. En el caos de mover materiales y manejar la crisis, se escabulló de sus guardias y comenzó a explorar áreas del edificio que normalmente estaban estrictamente prohibidas para las pacientes. Lo que descubrió en las cámaras subterráneas superó sus peores temores. Las salas inundadas contenían evidencia de procedimientos que desafiaban toda comprensión, mesas de operaciones equipadas con restricciones diseñadas para inmovilizar completamente a las pacientes, colecciones de instrumentos quirúrgicos distintos a cualquier cosa usada en la medicina convencional, y lo más horroroso de todo, especímenes preservados de tejido cerebral humano flotando en frascos de vidrio, cada uno cuidadosamente etiquetado con nombres de pacientes, fechas y notas de procedimientos. Los registros quirúrgicos que encontró documentaban procedimientos que reconoció como daño cerebral deliberado infligido con precisión científica. Las notas describían la eliminación sistemática de tejido cerebral de regiones específicas, con observaciones cuidadosas sobre los cambios resultantes en la personalidad, la memoria y el comportamiento. Algunas entradas incluían bocetos detallados de cráneos abiertos y diagramas anatómicos que mostraban las ubicaciones precisas de las intervenciones quirúrgicas. Más condenatorio aún, Sara descubrió extensos archivos de correspondencia que contenían cartas de médicos europeos que compraban los datos de investigación de las hermanas por sumas sustanciales. Las cartas discutían la adquisición de resultados experimentales y especímenes anatómicos con la indiferencia casual de transacciones comerciales. Quedó claro que el convento operaba como una empresa comercial, vendiendo los resultados de la experimentación humana a investigadores que no podían o no querían realizar tales estudios por sí mismos. Armada con este conocimiento y muestras de documentación que logró ocultar en su persona, Sara comenzó a planear su escape con una urgencia desesperada. Sabía que estaba programada para un tratamiento intensivo en pocos días, y entendía que esto probablemente la dejaría tan dañada como las otras mujeres que había observado. Su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente, y las hermanas se volvían cada vez más sospechosas de su resistencia continua a sus métodos de acondicionamiento. El intento de escape ocurrió en una noche sin luna a principios de abril de 1819, cuando Sara logró dominar a un guardia y huir al bosque circundante. Las hermanas Ashford organizaron de inmediato un esfuerzo de búsqueda masivo, sabiendo que Sara poseía información que podía destruir su fachada cuidadosamente construida y exponer décadas de actividad criminal. Durante 3 días angustiosos, evadió la captura mientras se abría paso a través de la selva hacia el asentamiento más cercano,
sobreviviendo con agua de manantial y cualquier planta comestible que pudiera identificar. La persecución de las hermanas fue implacable y bien organizada. Conocían el terreno íntimamente y tenían los recursos para montar una cacería exhaustiva que incluía a hombres locales contratados bajo el pretexto de buscar a una mujer mentalmente perturbada que podría hacerse daño a sí misma. Sarah podía escuchar a sus perseguidores a lo largo de su huida, sus gritos resonando a través del bosque mientras buscaba. En la segunda noche de su escape, Sarah estuvo a punto de ser recapturada cuando tropezó con un grupo de búsqueda mientras buscaba refugio de una tormenta repentina. Solo su rápido pensamiento y su conocimiento íntimo del bosque, obtenido durante visitas de infancia al campamento maderero de su abuelo, le permitieron evadir la detección. Pasó el resto de la noche escondida en un árbol caído, escuchando a sus perseguidores registrar el área a su alrededor. La situación de Sarah se volvió aún más desesperada a medida que su condición física se deterioraba rápidamente. Estaba deshidratada, agotada y sufría de exposición al duro clima de abril. Sus pies sangraban por caminar descalza sobre terrenos ásperos, y comenzaba a mostrar signos de hipotermia. Pero su determinación de llegar a un lugar seguro y exponer los crímenes de las hermanas Ashford la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las protestas de su cuerpo. El punto de inflexión llegó cuando se encontró con un trampero llamado Joshua Meadows, que estaba revisando sus líneas de trampas en las primeras horas de la mañana. Inicialmente sospechoso de esta mujer de aspecto salvaje que emergía del bosque, la actitud de Joshua cambió drásticamente cuando Sarah comenzó a describir detalles específicos sobre el convento que solo alguien con conocimiento interno podría saber. Su desesperación era genuina, sus heridas eran reales y su historia era demasiado detallada y consistente para ser producto de una enfermedad mental. Joshua le proporcionó comida, ropa abrigada, y lo más importante, un pasaje seguro a la oficina del sheriff en Millbridge. Aun mientras viajaban juntos, Sarah seguía aterrorizada de que las hermanas Ashford la encontraran antes de que pudiera contar su historia a las autoridades. Había visto suficiente de sus operaciones para saber que tenían recursos y conexiones que se extendían mucho más allá de su convento aislado. Cuando Sarah Bittman finalmente llegó a la oficina del sheriff William Hawthorne en Millbridge el 18 de abril de 1819, su apariencia y afirmaciones salvajes fueron recibidas inicialmente con el mismo escepticismo que había enfrentado el relato de Thomas Brewster 16 años antes. El sheriff Hawthorne, un hombre práctico que se enorgullecía de su juicio equilibrado, asumió que estaba enfrentando a otra víctima de la exposición al desierto y un colapso mental. La historia de Sarah sobre experimentación humana sistemática parecía demasiado fantástica para ser creíble, demasiado horrífica para ser real. Sin embargo, varios factores distinguieron el testimonio de Sarah de los relatos típicos de personas perturbadas. Primero, su conocimiento detallado de la disposición interior del convento coincidía con información que nunca se había hecho pública. Podía describir no solo la estructura general del edificio, sino detalles específicos sobre las cámaras subterráneas, la disposición de los equipos y las ubicaciones de áreas de almacenamiento ocultas que solo alguien con acceso extenso podría conocer. Más importante aún, Sarah había logrado robar varios documentos cruciales durante su escape, notas quirúrgicas, correspondencia con instituciones médicas europeas y registros de pacientes que proporcionaban evidencia concreta de las actividades de las hermanas Ashford. El primer documento era un registro quirúrgico que cubría procedimientos realizados en 23 mujeres diferentes durante un periodo de 8 meses. Las entradas estaban escritas con precisión científica, documentando operaciones que involucraban perforar agujeros en los cráneos de las pacientes e insertar diversos implementos para dañar o extirpar tejidos cerebrales específicos. Cada entrada incluía evaluaciones detalladas de la personalidad preoperatoria, notas quirúrgicas que describían los procedimientos exactos realizados y observaciones postoperatorias que rastreaban cambios en el comportamiento, la memoria y la función cognitiva. Una entrada particularmente escalofriante describía el caso de Margaret Fowler, una joven de 19 años que había sido internada por lectura excesiva y curiosidad intelectual inapropiada para su sexo. Las notas quirúrgicas documentaban un procedimiento diseñado para dañar las regiones cerebrales asociadas con el aprendizaje y la memoria, con el objetivo declarado de reducir el interés compulsivo de la paciente por los libros y el pensamiento abstracto, mientras se preservaban las habilidades domésticas básicas. Las observaciones postoperatorias mostraban el horrendo éxito del procedimiento. La personalidad de Margaret había sido fundamentalmente alterada, su amor por la lectura fue completamente eliminado, su vocabulario se redujo drásticamente y su capacidad para participar en razonamientos complejos quedó severamente comprometida. Las notas concluían con satisfacción que la paciente ahora mostraba una docilidad femenina apropiada, y no tenía interés en actividades más allá de las tareas domésticas básicas.
El segundo documento era aún más condenatorio, un archivo de correspondencia detallado que contenía cartas del Dr. Heinrich Zimmermann de la Universidad de Viena, negociando la compra de datos de investigación sobre intervención craneal por la suma de 4.000 florines austriacos. Las cartas solicitaban específicamente documentación de técnicas para eliminar recuerdos y rasgos de personalidad no deseados a través de la modificación quirúrgica de la estructura cerebral. La correspondencia de Zimmermann revelaba la existencia de una red internacional de investigadores que compraban datos de experimentación humana de las hermanas Ashford. Universidades en Edimburgo, Berlín y París recibían informes regulares detallando los resultados de procedimientos que serían prohibidos bajo cualquier sistema legal civilizado. Las hermanas operaban esencialmente como proveedoras comerciales de información que los investigadores legítimos no podían obtener por medios éticos. El tercer documento era quizás el más horrendo, un catálogo de pacientes que enumeraba a más de 600 mujeres que habían sido procesadas a través de los diversos programas del convento desde 1798. El catálogo estaba organizado por tipo de tratamiento recibido, con anotaciones detalladas que describían los procedimientos específicos realizados en cada paciente y su disposición final. La mayoría de las entradas estaban marcadas como reformadas y devueltas, mujeres que habían sido sometidas a modificaciones quirúrgicas y enviadas de regreso a sus familias con personalidades alteradas. Un número menor estaba listado como residentes permanentes, mujeres que supuestamente habían elegido permanecer en el convento, pero cuya ubicación actual no estaba especificada. Más preocupante aún, casi 200 entradas estaban marcadas simplemente como fallecidas, mujeres que habían muerto durante o poco después de procedimientos experimentales. Confrontado con esta evidencia abrumadora, el sheriff Hawthorne se dio cuenta de que estaba lidiando con crímenes que superaban cualquier cosa en su experiencia. Organizó de inmediato una redada en el convento, reuniendo una fuerza de 15 hombres armados para lo que ahora entendía sería mucho más que un arresto rutinario. También envió mensajes urgentes a las autoridades en Portland y Boston, solicitando asistencia de alguaciles federales que tendrían jurisdicción sobre crímenes de esta magnitud. Sin embargo, las hermanas Ashford habían estado monitoreando la situación a través de su red de informantes en Millbridge. Para cuando el grupo de la redada llegó al convento en la mañana del 20 de mayo de 1819, encontraron el edificio completamente abandonado. Las hermanas habían desaparecido durante la noche, llevándose consigo la mayor parte de su equipo portátil y documentación, dejando atrás solo la evidencia que no podían transportar. La búsqueda del convento abandonado reveló una cámara de horrores que traumatizó incluso a los miembros más endurecidos del grupo de la redada. El sótano contenía un quirófano completamente equipado con implementos diseñados específicamente para procedimientos craneales. Las paredes estaban alineadas con estanterías que contenían cientos de especímenes cerebrales preservados, cada uno etiquetado con información detallada sobre la paciente de la que había sido extraído y los experimentos específicos que se habían realizado. Una cámara oculta detrás de una pared falsa contenía 47 cuerpos en diversos estados de preservación, todos mostrando evidencia de cirugía craneal. Los cuerpos habían sido mantenidos en una solución de alcohol y otros químicos, aparentemente para fines de estudio continuo. Cada cadáver estaba etiquetado con información detallada sobre los procedimientos realizados y los resultados obtenidos antes de la muerte. Los investigadores también descubrieron una extensa documentación que había sido dejada atrás en la apresurada partida de las hermanas. Los archivadores contenían miles de páginas de notas quirúrgicas, registros de pacientes y correspondencia con instituciones médicas de todo el mundo. El alcance de la operación era asombroso. Las hermanas habían estado realizando experimentaciones humanas sistemáticas durante más de 20 años, documentando procedimientos que no serían reconocidos por la medicina convencional durante décadas. Cuando se enfrentó a la evidencia de su complicidad, el Dr. Samuel Harwell intentó inicialmente justificar su participación, afirmando que estaba avanzando en la ciencia médica para el beneficio de la humanidad. Estas mujeres ya estaban perdidas para la sociedad, argumentó desesperadamente. Sus condiciones las hacían inadecuadas para la vida normal. Al menos su sufrimiento contribuyó al conocimiento que ayudará a futuras generaciones. Sin embargo, cuando se le presentó el alcance total de la experimentación y la evidencia de asesinatos sistemáticos disfrazados de tratamiento médico, Harwell sufrió lo que parecía ser un colapso mental completo. En su confesión final, entregada mientras estaba bajo custodia en la cárcel de Millbridge, reveló las verdaderas identidades de las hermanas Ashford y la extensión completa de su historial criminal. Las mujeres conocidas como Madre Superiora Agatha, Hermana Prudencia y Novicia Temperancia Ashford eran en realidad la doctora Agatha Brennan, la doctora Prudencia Ashford y la doctora Temperancia Ashford,
médicas capacitadas que habían sido expulsadas de instituciones médicas europeas por realizar experimentos humanos no autorizados. La doctora Brennan había sido prohibida de practicar medicina en Escocia después de que varias pacientes murieran durante sus procedimientos experimentales, diseñados para corregir la histeria femenina a través de intervenciones quirúrgicas. La doctora Prudencia Ashford había sido expulsada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo tras ser sorprendida realizando experimentos ilegales en pacientes de asilos, intentando mapear la función cerebral a través del daño sistemático a diferentes regiones craneales. La doctora Temperance Ashford, la más joven de las tres, había sido estudiante de sus hermanas en el desarrollo de técnicas de acondicionamiento psicológico diseñadas para potenciar los efectos de los procedimientos quirúrgicos. Las tres mujeres habían huido de Europa en 1797 y establecido su falsa identidad como monjas anglicanas para proporcionar cobertura para continuar su investigación en un lugar donde estarían libres de supervisión médica o restricciones legales. Habían pasado más de 20 años perfeccionando técnicas para modificar el comportamiento humano a través de intervenciones quirúrgicas, acumulando conocimientos que los investigadores legítimos solo podían soñar con obtener. La cacería de las hermanas Ashford escapadas se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas en la historia temprana de América, involucrando a alguaciles federales, sheriffs locales e incluso cooperación internacional con autoridades europeas. Sin embargo, las tres mujeres habían desaparecido por completo, dejando atrás solo la evidencia horrífica de sus 2 décadas de experimentación humana sistemática. La investigación reveló que las hermanas habían mantenido múltiples rutas de escape desde el convento y habían acumulado una riqueza sustancial de sus actividades ilegales. Los registros bancarios descubiertos durante la investigación mostraban que habían transferido enormes sumas a cuentas en Canadá, México y varios países europeos a lo largo de los años. El monto total excedía los $50.000, una fortuna que equivaldría a millones en la moneda actual. Las hermanas también habían establecido identidades falsas y casas seguras en toda América del Norte y Europa, sugiriendo que habían planeado su eventual escape desde el comienzo de sus operaciones en América. Los registros de envío indicaban que habían estado trasladando gradualmente equipos y documentación fuera del convento durante meses antes del escape de Sarah, preparándose para la posibilidad de que sus actividades fueran eventualmente descubiertas. La investigación reveló el alcance total de su empresa criminal. En el transcurso de 21 años, las hermanas Ashford habían procesado a más de 600 mujeres a través de sus programas experimentales. De estas, aproximadamente 250 habían sido devueltas a sus familias como pacientes tratadas con éxito, aunque la investigación reveló que todas mostraban signos de daño cerebral consistente con intervenciones quirúrgicas. Otras 50 mujeres habían sido reportadas como residentes permanentes del convento, aunque no se encontró rastro de ellas. Las hermanas aparentemente habían asesinado a estas pacientes cuando sus condiciones las hacían inadecuadas para regresar a la sociedad, preservando sus cuerpos para estudios continuos y deshaciéndose de los restos cuando ya no eran útiles. Las 200 mujeres restantes fueron encontradas en diversos estados de preservación en las cámaras ocultas del convento. Estas parecían ser pacientes que habían muerto durante procedimientos experimentales o habían sido deliberadamente asesinadas cuando sus respuestas al tratamiento proporcionaban datos de investigación valiosos. La preservación sistemática de estos cuerpos sugería que habían sido mantenidos para estudios comparativos durante periodos prolongados. La investigación también descubrió evidencia de una extensa red de colaboradores en las comunidades médica y académica. El Dr. Harwell fue solo uno de varios médicos que habían referido pacientes al convento y proporcionado suministros médicos a cambio de acceso a resultados experimentales. Trabajadores postales, proveedores e incluso algunos funcionarios locales habían sido pagados para mantener la secrecía sobre las actividades del convento. Universidades en América y Europa habían incorporado, sin saberlo, la investigación de las hermanas Ashford en sus currículos médicos. Las técnicas quirúrgicas y teorías psicológicas que se enseñaban a nuevas generaciones de médicos se basaban en experimentaciones humanas sistemáticas realizadas en la selva de Maine. El descubrimiento forzó una dolorosa reevaluación de las fuentes del conocimiento médico y los estándares éticos de la profesión. Las familias de las víctimas enfrentaron una elección agonizante entre buscar justicia y proteger sus reputaciones. Reconocer públicamente que sus hijas y esposas habían sido sometidas a experimentaciones horríficas las expondría al escándalo social y destruiría su posición en sus comunidades. La mayoría eligió el silencio, prefiriendo vivir con un dolor privado en lugar de una vergüenza pública. Esta conspiración de silencio significó que la magnitud completa de los crímenes de las hermanas Ashford nunca fue reconocida oficialmente. La investigación se cerró silenciosamente después de 6 meses,
con la mayor parte de la evidencia sellada en archivos gubernamentales que no serían abiertos durante más de un siglo. El registro oficial simplemente indicaba que 3 mujeres que operaban una instalación médica fraudulenta habían huido de la justicia, dejando atrás evidencia de métodos de tratamiento irregulares. El edificio del convento fue finalmente quemado hasta los cimientos por los residentes locales, que querían borrar todo rastro de lo que había ocurrido allí. Sin embargo, la extensa documentación de los experimentos de las hermanas fue preservada y eventualmente llegó a instituciones médicas de todo el mundo. Irónicamente, la investigación obtenida a través de medios tan horríficos contribuyó a avances legítimos en la comprensión de la función cerebral y los trastornos psicológicos. Sarah Bittman, la única sobreviviente que escapó y expuso la verdad, luchó durante años con el trauma de su experiencia. Pasó meses proporcionando testimonio a los investigadores y ayudando a identificar a otras víctimas, pero el costo emocional fue devastador. El conocimiento de que era la única persona dispuesta a hablar públicamente sobre los horrores que había presenciado la aisló de una sociedad que prefería olvidar verdades tan incómodas. Sarah eventualmente se mudó a California bajo un nombre falso, donde trabajó como maestra mientras intentaba reconstruir su vida. Nunca se casó y mantuvo un contacto mínimo con su familia, que estaba avergonzada por su testimonio público sobre el convento. Su detallado memoir, escrito poco antes de su muerte en 1863, proporcionó el relato más completo de la vida dentro del convento de las Lágrimas Eternas y sirvió como evidencia histórica crucial de los crímenes de las hermanas. Las hermanas Ashford nunca fueron capturadas, aunque informes no confirmados las situaron en varios lugares de América y Europa durante las décadas siguientes. Algunos investigadores creían que continuaron su trabajo bajo diferentes identidades, mientras que otros sugerían que habían sido asesinadas por asociados que buscaban eliminar testigos de sus crímenes. Un avistamiento reportado en Argentina en 1847 describía a 3 mujeres ancianas operando una instalación médica privada para familias adineradas, pero la investigación resultó inconclusa. El relato más creíble vino de un médico francés que afirmó haber encontrado a la doctora Agatha Brennan en París en 1856. Según su informe, estaba trabajando bajo un nombre falso como médica privada especializada en trastornos nerviosos en mujeres, usando técnicas que se parecían sospechosamente a los métodos documentados en el convento de Men. Sin embargo, cuando las autoridades investigaron, la mujer ya había desaparecido, dejando atrás solo indicios tentadores de su verdadera identidad. El caso del convento de las Lágrimas Eternas representa uno de los ejemplos más sistemáticos y prolongados de experimentación humana en la historia estadounidense. Las hermanas Ashford combinaron una metodología científica con una completa bancarrota moral, creando un programa de investigación que avanzó el conocimiento médico mientras destruía cientos de vidas. Su documentación meticulosa reveló técnicas y conocimientos que no serían reconocidos oficialmente por la medicina convencional durante décadas, pero a un costo humano que desafía la comprensión. El caso también expuso la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad estadounidense temprana, donde las presiones sociales y las restricciones legales hicieron posible que 3 criminales operaran con impunidad durante más de 2 décadas. La explotación sistemática de los miembros más vulnerables de la sociedad, justificada por afirmaciones de progreso médico y beneficio social, revela cuán fácilmente las intenciones nobles pueden enmascarar crímenes horríficos. Quizás lo más perturbador de todo, la conspiración de silencio que siguió a la exposición de las hermanas demostró la disposición de la sociedad a suprimir verdades incómodas en lugar de enfrentar las implicaciones del abuso sistemático. Las familias, instituciones médicas y funcionarios gubernamentales que eligieron el silencio sobre la justicia aseguraron que el sufrimiento de las víctimas fuera olvidado y que crímenes similares pudieran ocurrir nuevamente. Este misterio nos muestra el potencial aterrador de la ambición científica sin control combinada con prejuicios sociales contra poblaciones vulnerables. El hecho de que 3 mujeres pudieran operar un programa sistemático de experimentación humana durante más de 2 décadas con el apoyo tácito de profesionales médicos y líderes comunitarios revela cuán peligroso puede volverse el conocimiento cuando se persigue, sin restricciones morales o supervisión ética. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Podrían horrores tan sistemáticos haber permanecido ocultos durante tanto tiempo en la sociedad estadounidense temprana? La evidencia sugiere que la búsqueda del conocimiento, cuando se divorcia de la compasión humana y la responsabilidad ética, puede conducir a atrocidades que desafían nuestra comprensión del comportamiento civilizado. ¿Crees que crímenes similares podrían ocurrir hoy, escondidos tras fachadas de respetabilidad y progreso científico? Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre este capítulo escalofriante de la historia estadounidense. Si disfrutaste esta historia y quieres más misterios oscuros como este, suscríbete. Activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame descubrir los secretos enterrados de nuestro pasado.
Las sombras de la historia guardan muchas más verdades que los poderosos intentaron borrar para siempre. Nos vemos en el próximo relato, donde revelaremos otro secreto oscuro que desafía todo lo que creíamos saber sobre América.